noches y bienvenidos a las 8:45. Gustavo Berganza y Juan Luis Font, como todos los días miércoles, estamos listos para arrancar con la conversación en esta noche. Y la primera de ellas es con el nuevo ministro de Salud Pública, el doctor Alfonso Cabrera, nos acompaña. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido a las 8:45. Mucho de qué conversar con usted respecto del panorama que encuentra en la cartera de la que se hace cargo. Doctor Cabrera, muy buenas noches. Primero que todo, mi admiración por haber aceptado un cargo tan difícil. Y quisiera saber, en primer lugar, dentro de todos los problemas que nosotros conocemos del Ministerio de Salud Pública, sí, ¿cuál va a ser su prioridad con el limitado presupuesto que tiene, con el limitado personal que tiene y con los problemas sindicales que tiene? Sí, mire, ahora caemos en un punto en que casi todas van siendo prioridades porque todos son problemas muy agudos, pero en definitiva ahorita lo que nos está ocupando el tiempo es poder llevar medicamentos e insumos a los hospitales porque prácticamente están desabastecidos. Yo tengo unas gráficas ahí que les quisiera mostrar en este sentido porque son muy elocuentes. No sé si me las pueden pasar o después las vemos. Le pregunto a producción si tenemos esas gráficas disponibles. No, doctor, no tenemos bueno. esas gráficas disponibles, no las recibimos a tiempo para poderlas presentar, bueno. pero ¿las tiene usted consigo? Sí, fíjese que, por ejemplo, esta... Podríamos hacer un acercamiento de la cámara para mostrarla. ¿A qué se refiere esa gráfica? Esta gráfica se refiere a que la situación en que se encuentran en el Ministerio de Salud todos los medicamentos y los insumos. Prácticamente lo que se observa en rojo es que es la cantidad de establecimientos que tienen un déficit muy importante, ¿verdad?, de todo este tipo de materiales. Y si nos damos cuenta, en verde apenas hay un 7% en medicamentos de todos los centros que están abastecidos y un 10% en insumos. De tal manera que esto es un dato pues sumamente relevante que hace que nosotros tengamos que tomar algunas medidas urgentes en ese sentido. Usted nos está diciendo que 75% de los centros de salud y hospitalarios se encuentran desabastecidos. Desabastecidos en un 75% también, por cierto, ¿verdad? O sea que para lograr un abastecimiento adecuado deberíamos estar por encima del 85% o cerca del 90%. Ahora, doctor, en el caso de la medicina preventiva, todo el sistema de atención primaria, de vacunación, prácticamente colapsó en el último año. Es decir, ¿cómo piensa usted recuperarlo en un momentito en el que no tiene usted el suficiente presupuesto, sino que, pues, a pesar de ser una prioridad de la salud del presidente Morales, se le cortó a esa cartera? Sí. Definitivamente las vacunas vienen a través de la Organización Panamericana de la Salud, o sea, la OPS. Y los personeros en general, digamos, de esta entidad aquí en Guatemala, realmente nos han dado una colaboración extraordinaria. Digo extraordinaria porque la propia doctora Bermejo, que es la encargada en Guatemala, la responsable, ella, desde que nosotros, antes de tomar la cartera, ella fue tan fina de reunirse con nosotros y pedir, digamos, a solicitar a la OPS que de una vez nos envíen las vacunas que vamos a necesitar durante este año y un poco más para cubrir, digamos, esa bolsa, ese bolsón que se quedó sin vacunas. De tal manera que vamos a intensificar, digamos, esa es la palabra, intensificar la vacunación para tratar de solventar esta problemática. Doctor, pero el hecho de que no se haya producido la vacunación el año pasado, ¿cabe la posibilidad de que produzca una epidemia de algunas enfermedades como sarampión, por ejemplo, rotavirus, Exacto. El otro caso, meningitis, me parece que también dejó de ser vacunada? Exacto. Mire, todas estas enfermedades, sobre todo de los niños, ¿verdad?, pediátricas, que son prevenidas por vacunas, eventualmente si uno no vacuna en el momento oportuno, pueden reaparecer. Y el problema fundamental es que, digamos, mientras más tiempo pasa un niño sin vacuna, el riesgo se va volviendo exponencial. O sea que los riesgos van aumentando exponencialmente. Ahora, me decían a mí, una persona conocedora del sector, que gracias precisamente a entidades privadas fue que en algunos casos pudo sostenerse en lugares muy específicos y puntuales, a lo sumo unas 30 localidades,
el programa de la ventana de los 1000 días. Es decir, ese programa prácticamente, que era una de las joyas de la corona que anunció el anterior gobierno como parte de su política de salud, prácticamente se perdió en el último año. Sí. La ventana de los 1000 días obviamente comienza, digamos, desde el embarazo hasta que se cumplen los 1000 días, ¿verdad? De tal manera que esa época se tomó esa ventana precisamente por la importancia que tiene. La importancia no solo en control del embarazo, el parto propiamente dicho y los primeros, digamos, años del niño. Y esto es importantísimo porque, en primer lugar, la tasa de mortalidad materna que nosotros tenemos es una de las más altas en América Latina. La muerte también neonatal está acompañada también como una de las más altas. Y luego, definitivamente, sumando todos estos factores, pues traen una consecuencia muy grave en ese sector de la salud. De hecho, son parámetros que se utilizan normalmente para medir por dónde anda un país. ¿Cómo va usted a solventar ese problema del colapso de ese programa tan fundamental para el país? Sí, mire, nosotros de unos 3 meses para acá, con el equipo de salud del presidente Jimmy Morales, venimos trabajando precisamente en dar una posible solución a ese problema. Y ya tenemos identificados, digamos, como usted decía, los centros de salud y puestos de salud que permanecieron, que después del programa de extensión de cobertura fueron muy pocos los que quedaron, porque este programa desafortunadamente que tenía algunos problemas y que se habló de corrupción, etcétera, pero sí cubría de alguna manera la República. Pero cuando se cortaron de tajo, entonces quedó una gran área desprotegida. Lo que nosotros pensamos básicamente es ir retornando progresivamente en ciertas áreas que son más sensibles, priorizar en esas áreas, y contamos ya con el apoyo de financiamiento externo a través del Banco Mundial, de UNICEF y otros proyectos que están colaborando con nosotros. Pienso que a través de eso lo vamos a poder desarrollar. Doctor, ¿esos financiamientos son préstamos que tiene que adquirir el país o son donaciones? Hay de los dos tipos. Hay donaciones que han dado países a Guatemala y también hay préstamos. Estos préstamos no son nuevos. Estos préstamos ya fueron aprobados hace 2 años o el año pasado, pero desafortunadamente se han quedado sin movilización. Entonces lo que nosotros ahora deseamos es utilizar esos fondos y ponerlos a caminar. Ahora, ¿pero tienen espacio presupuestario para ejecutarlo o van a tener que negociar con finanzas y con el Congreso para la ampliación? Definitivamente, no, definitivamente. Miren, nosotros ya tenemos en ese aspecto 3 puntos importantes. En primer lugar, el reordenamiento del ministerio, pues, para evitar todo aquello que se ha hablado de plazas fantasmas, etcétera, un reordenamiento interno para economizar. En segundo lugar, la relación directa con el Ministerio de Finanzas, pues, para que nos aumente el presupuesto y en algunos casos se puedan hacer algunas movilizaciones para cubrir espacios importantes. Y en tercer caso, lo que usted me decía, que para nosotros va a ser muy importante, la colaboración del Congreso Nacional de la República. Yo tengo fe y confío, pues, en que los diputados actualmente tienen una mentalidad muy positiva. Creo que ellos también están pensando en que nosotros tenemos que salir de donde estamos y entonces... Doctor, el Ministerio de Salud Pública es un ministerio bastante proclive y vulnerable a la corrupción. ¿Cómo va usted a blindarlo? ¿Cómo va a impedir incluso que sus colaboradores puedan caer en actos inapropiados? Sí, mire, en primer lugar quiero decirle que el equipo de trabajo que va conmigo, a pesar de que todos son de su propia área especialistas, pero sí hemos tenido mucho cuidado de que sean personas muy honorables, de una trayectoria profesional muy bien reconocida, en primer lugar. Aunque se le ha cuestionado la recontratación de empleados que habían sido destituidos por el anterior ministro, por ejemplo. Bueno, que yo tenga actualmente, ¿cómo se llama?, conocimiento, ninguno. Se ha cuestionado, se sacó un artículo acerca del ministro precisamente de extensión, cobertura y extensión, atención primaria. Se cuestionó precisamente en uno de los periódicos de Guatemala, pero porque se dijo que había laborado con
cuestiones anteriores, ¿verdad? Con administraciones anteriores. Pero la verdad que es una persona que tiene más de 15 años de laborar en el Ministerio de Salud, que conoce la problemática y todo, y que obviamente ha venido trabajando en diferentes etapas pues, del ministerio. No es que haya trabajado específicamente o haya sido contratado específicamente por alguien, sino que él ha venido desarrollando su carrera en el Ministerio de Salud. ¿Cómo vigilar, perdón, que la compra de medicamentos no se produzca con precios abusivos? Es que, agregando a la pregunta de Juan Luis, el Ministerio de la Defensa ya se retiró de los contratos, anunció su retiro de los contratos abiertos. Sí. Y ya se dijo que no se van a renovar los contratos abiertos. O sea, lo que está quedando es lo que va a fenecer en, no sé, 3, 4, 5 meses. ¿Cómo va a manejar usted toda esa compra de medicamentos? Porque suele ser un mecanismo muy eficaz, expedito. La compra directa, dice usted. Así. Exacto, pero el problema es que tenemos aspirinas que cuestan 10 quetzales, ¿no? Exacto. Mire, para eso nosotros ya hemos diseñado un plan, ¿verdad? Y esencialmente este plan consiste primero en entrar a esa asociación que existe de países centroamericanos que permite la compra de medicamentos en bloque a menor precio y todo, que eso es una cosa que nos puede ayudar de alguna manera. Por otro lado, también tenemos bastante relación, digamos, con los farmacéuticos nacionales. Ellos se han acercado a nosotros y nosotros a ellos porque les tenemos una deuda muy importante. Claro. Y han colaborado estrechamente con nosotros, por un lado, y por el otro, porque ellos están muy de acuerdo en que las reglas del juego en la compra de medicamentos, insumos, etcétera, sean con la mayor claridad. Yo le digo, para control de todo esto, siempre existe un servicio de auditoría interna. Verá que nosotros tenemos ahí auditores que pues son bastante bien reconocidos y que yo pienso que su labor la han llevado a cabo con mucha satisfacción. Doctor, en términos concretos, usted nos decía que su primera prioridad es atender el abastecimiento de medicamentos y equipo en los hospitales. Sí. Luego mencionó el tema de la vacunación. También. Y nos ha explicado un poco del cómo se necesita reconstruir la extensión de cobertura. ¿Son esas las dos prioridades o cuáles en concreto? Mire, como le decía al principio, ahora estamos en un... que todo es prioridad. Atacando muchos frentes. Sí, estamos, exactamente, ahora todo es prioridad. Pero sí, nosotros vamos a ir paralelamente, ¿verdad? Esta es una cuestión transversal, no podemos irnos por un lado y descuidar el otro lado. O sea que nosotros en este momento, precisamente también fue criticado que hubiera un ministerio de atención primaria en salud, ¿verdad? Pero no, es muy importante. Nosotros hemos clasificado, digamos, un ministerio de hospitales para que esté precisamente controlando y observando y siguiendo todo, monitorizando lo que es el área hospitalaria. Uno administrativo financiero que ya existe, el de atención primaria en salud y un ministerio de asuntos internos. Con esto nosotros prácticamente pensamos que tenemos un control de todas estos problemas y entonces ahí podemos ir direccionando en diferentes formas. ¿Cuál va a ser la participación de ONGs dentro de la atención primaria? Bueno, mire, eso prácticamente está prohibido, digamos, entre comillas, en la actualidad, ¿verdad? Pero digamos, hay algunas como funcionaba una ERC, otras sí, que eran contratadas para la cuestión de la diálisis, etcétera, ¿no? Sí, no, definitivamente, mire, pero usted me pregunta para la atención primaria. Para la atención primaria y en general. En general.